qué quiero hablar de, cuando se me pidió el título para este honor de dar la charla de la 50 diáspora, dije pequeña, mediana empresa y empleo, porque creo que el empleo va a venir de la mano de la pequeña y mediana empresa. Yo no creo que la gran empresa tenga a medio plazo las condiciones necesarias para invertir y para crear empleo. Todavía se va a deslocalizar. Desgraciadamente estamos en ese contexto. Hubo un momento que la gran empresa era imprescindible en esa campana de Gauss, que es el desarrollo, para crecer en nuestro país, y se hizo bien. Pero hay un momento en que necesitamos del empresario autóctono. Miren, esto es como cuando Carlos Fuaguner sube arriba a los 8.000, hasta los 5.000 o los 4.000 lo sube cualquiera. Los últimos metros lo suben los Sherpas. Necesitamos la empresa Sherpa, el autóctono de aquí, y luego haré referencia a esto. Hablo de pequeña empresa por tres razones. La primera, porque estoy convencido, creo que va a ser la primera que va a crear empleo. Y además es la que se resiste con unas dientes a destruir empleo. Porque un modelo económico en un país desarrollado como el nuestro, la sostenibilidad solo viene de la mano de un tejido empresarial autóctono potente. Desde Detroit, desde Massachusetts, desde Berlín, no se sensibiliza con los problemas locales. Nadie tiene cariño, amor, apego a nuestro territorio. El amor, el cariño, el apego al territorio lo tienen los de aquí. Los que han nacido aquí, los que sus padres están enterrados aquí y los que quieren que sus hijos sigan enterrados aquí. Esos son valores adicionales que no tiene la empresa multinacional, que tiene unas grandes virtudes, que es imprescindible, pero el plus adicional que tiene el ser empresario autóctono, ese no lo tiene la multinacional, y la sostenibilidad viene de la mano de que esas empresas crezcan y se sienten. Y luego diré por qué. Y porque además las cámaras de comercio en esta nueva etapa, y espero, querido Manuel, no ser el aragonés que las cierre, uno fue el que abrió el Consejo Superior, espero no ser el que entregue las llaves, desde luego, si tiene que ser así, espero, voy a decir una barbaridad, morirme unos segundos antes, porque desde luego hasta la última gota de esfuerzo lo voy a dedicar por la tozudez, por la cabezonería que tenemos los aragoneses. Insisto, a corto plazo salir de la crisis solo la veo posible si la pequeña y mediana empresa tira, y ha sido la gran olvidada. Ustedes, y también aquí daría un tirón de orejas a los medios, yo veo muy pocos artículos, muy pocos breves, ya no digo páginas, de ejemplos de pequeña y mediana empresa que triunfen. Veo mucho la implantación de una empresa multinacional que crea unos empleos, que se lleva unas ayudas que no reciben ninguna de las empresas locales, eso es portada, eso es contraportada. Estamos todos aquí borrados de General Motors, y el empleo no está en General Motors. General Motors supone muchísimo empleo, pero el empleo, el sostenible, está en la pequeña y mediana empresa, en el comercio, en los servicios, está allí. ¿Cómo son nuestras pymes, nuestras pequeñas empresas? Pues en primer lugar nos diferencian de cómo es la media en otros países. Son más pequeñas, la mayoría son pequeñas y medianas empresas y muchas microempresas, incluso algunas autónomos, autoempleador. No me refiero a la persona que desgraciadamente va al paro y tiene que tributar como autónomo. Me refiero al microempresario, a la persona que es el solo individual, el que tiene negocio. Por tecnología, la mayor parte de las empresas, el 85% de las empresas españolas, son empresas máquina, no tienen tecnología, y si tienen tecnología es de proceso, no ni de producto final, y por lo tanto difícilmente pueden crecer en un momento en que hay recesión, en que la empresa grande hace outsourcing, recupera fases de producción que ha dejado fuera para poder subsistir. Antes que echar su gente, prefiere echarla de subcontratista, y eso pues lo estamos viendo todos los días. Luego tenemos un censo exportador pequeño. Afortunadamente hay muchísimos Quijotes en nuestro censo empresarial que salen, y en este momento vemos que se está haciendo un esfuerzo titánico por las empresas para salir fuera, por dos razones. Una, por la propia conciencia de necesidad, pero se está utilizando la exportación como herramienta también financiera. Fuera, de fronteras para afuera, se cobra con unos días más cortos que en España. Desgraciadamente, el sistema financiero obliga a financiarse de proveedores, a financiarse de clientes, y está obligando a salir fuera con un esfuerzo titánico en precios y en márgenes para complementar la financiación. Pero detrás de todas estas pequeñas empresas hay algo que es lo más difícil de conseguir, y es que hay un emprendedor. El tesoro más grande que tiene una sociedad es tener emprendedores. Miren, contra más formación universitaria, más aversión a emprender. Nosotros, en las ventanillas únicas de las cámaras, cuando viene un universitario con una idea, que quiere abrir un negocio, como cuando sale a bolsa alguien, tocamos la campana. Viene muchísimo inmigrante, porque son gente que ya egresaron muchísimo, ya es toda una emprendeduría, dejar su país e irse con toda la familia a implantarse en un país sin conocer el idioma, sin tener nada detrás, y ese ya tiene un plus adicional. Gente de poca formación, la mujer
incorporando, pero desgraciadamente con formación universitaria muy poca gente. Y estimular la genética del emprendedor lleva muchísimo tiempo. Sin embargo, los que ya tenemos son los que hay que aprovechar, los que hay que empezar dignificando y los que hay que ayudarles a desarrollarse. Y en las cámaras pues vamos a jugar un papel importante. Miren, hace creo que una semana o 10 días yo tuve ocasión de estar aquí en Huesca dando una charla con Ecología y Desarrollo. Me apetecía pisar el terreno del ecologismo, aportan y frenan, me apetecía estar en ese terreno, quería también medirme y el leitmotiv era la sostenibilidad de la empresa, porque parece que a nivel intelectual, a nivel cultural, la palabra sostenibilidad parece que era el cenit de la cultura empresarial. ¿Qué es una empresa sostenible? Una empresa sostenible es una empresa que cumple 3 requisitos. Uno, que se constituye con principio de continuidad, es decir, no es un negocio que haces hoy con provento, ya me olvido, ya he cerrado, me retiro. Estamos hablando de empresas con continuidad. Esas en España hay muchas, que tienen un compromiso compartido con sus empleados y con los distintos agentes, es decir, cumple los requisitos con el accionista, con el capital, cumple los requisitos con el trabajador, eso está equilibrado, es sostenible, que cumple las leyes con el entorno social, medioambientales, etc. Pero así son casi todas. Sin embargo, algo está pasando en la sociedad, que estamos sometidos dentro de un tsunami brutal, un tsunami que no controlamos, que el martes próximo Estados Unidos no sabemos si peta o no peta financieramente, que esta mañana a las 8 subía la bolsa, a las 12 bajaba, algo está pasando que no se controla. Es decir, el mero hecho de cumplir las reglas ortodoxas de la economía, de la sostenibilidad, no es suficiente. Algo más que está pasando. Me vais a permitir que os lea una frase, un párrafo, que el día que tomé posesión del Consejo Superior de Cámaras leí. Lo he leído en algún otro sitio, quizá alguno lo haya leído, seguro que sí, o alguno me lo haya escuchado. Mirad, dice así: la crisis se agrava cada día y sus consecuencias van creando una inquietante realidad. Entre tanto, no desesperemos. Si todos nos aplicamos con la mejor voluntad a combatir el mal presente, sin volver atrás la cabeza, para recordar los remotos orígenes de nuestro malestar de hoy, algo conseguiremos. El caso es unir nuestros esfuerzos, los de arriba y los de abajo, porque de otra manera no habrá remedio posible. Conviene no cejar en nuestro común, procurando la inteligencia entre todos los actualmente interesados en salir airosos de este atasco. Fiemos también en un porvenir mejor, porque vendrán sucesivas generaciones mejor preparadas que la nuestra, capaces de enmendar nuestra labor, siempre que nosotros no dejemos ahogar el germen de donde pueda surgir el bien futuro. ¿Saben de quién es? De Basilio Paraíso, 1925. Isabel, la presidenta, directora de la Fundación, me mira porque sabe que esta cita la tengo en muchos sitios. La crisis es como esas cintas, es decir, la economía es como esas cintas de andar para perder peso, que en la cinta se puede andar, pero no se mueve de la habitación. Es decir, la economía de las crisis no se sale, se adapta uno a la nueva situación. 1925 era una situación similar, parecida a la que tenemos ahora. Y una serie de personas regeneracionistas con ímpetu, con ideas, con ilusión, que fueron capaces de dar un giro importante en nuestro país. Recuerdan, y permítanme que diga algo con dolor, porque ayer me tocó firmar el cierre. Desde las cámaras creamos una cosa que fue la Fundación Confianza, esa del eslogan: esto solo lo arreglamos entre todos, que luego políticamente se malinterpretó y hubo que retirarlo para no meternos en problemas de bipartidismos. Bueno, pues hoy digo con dolor que cada vez estoy más convencido de que esto solo lo arreglamos entre todos. O todos metemos el hombro, todos cambiamos y todos reconocemos que el mundo ha cambiado y que lo hemos hecho muy mal y que hemos vivido fuera de nuestras posibilidades, o esto no lo arreglamos. Y hablaré un poquito de eso. ¿Por qué es una crisis? Una crisis es un cambio rápido que descoloca a los agentes, a las empresas, a las personas, y eso es lo que ha ocurrido. El mundo iba a una velocidad de crucero, teníamos una cierta estabilidad, nosotros vivíamos felices, pero algo cambió rápidamente y nos ha descolocado. ¿Se sale de la crisis? No, se adapta uno a la nueva situación y posiblemente antes de salir esta, para algunas empresas, por unos sectores, les surgirá una nueva crisis. Y hay un segundo tipo de crisis, que es la pérdida de valores. Y esa a mí me parece que es la más preocupante. Y creo que en este momento tenemos que reflexionar si estamos en una crisis de sistema, si estamos en una crisis financiera exclusivamente, o si tenemos una crisis de valores, o si se superponen. Yo creo que